Red Bull ha dado la vuelta al guión en la temporada de lanzamientos de la Fórmula 1 al revelar un coche para 2024 sorprendentemente diferente que tiene algunas ideas que su acérrimo rival Mercedes ha abandonado. Ha sido un buen momento para que Red Bull rompiera su tendencia habitual de no mostrar un coche real en su presentación, ya que ver algunos detalles llamativos del RB20 ayudó a evitar que la presentación se viera invadida por la polémica que rodea al director del equipo, Christian Horner. Horner es objeto de una investigación iniciada por la empresa matriz de Red Bull a raíz de graves acusaciones. Continúa en su puesto mientras se lleva a cabo y estuvo presente en la presentación del coche. Explicaremos cómo se desarrolló todo esto un poco más adelante, pero por ahora centrémonos en el coche porque, ya sea por accidente o por diseño, la sorpresiva inclusión de un RB20 real con muchos detalles nuevos y obvios hizo que el centro de atención de esta presentación se mantuviera en su mayor parte en el coche. Tan real era este RB20 que el equipo técnico quería claramente que algunos de sus detalles quedaran lo más ocultos posible. El piso, por ejemplo, no era real, el difusor no se apreciaba y había una barrera humana bloqueando la parte trasera en general, supervisados por el ingeniero jefe Paul Monaghan. Red Bull aspira a un tercer doblete consecutivo en el campeonato en 2024 y su RB20 tiene algunas ideas fascinantes que podrían estar inspiradas en Mercedes justo cuando su antiguo rival las abandona para ajustarse a las tendencias que Red Bull había marcado anteriormente. Ese coche ha rodado en pista en un shakedown en Silverstone y lo hemos visto en persona con nuestros propios ojos. Las novedades del RB20 podrían resumirse en que Red Bull se aleja de varias de las principales tendencias que inició en esta era de reglas justo cuando otros equipos, incluido Mercedes, acuden en masa a seguir la antigua dirección. Y eso no ha pasado desapercibido para Red Bull. Horner señaló que algunos coches tienen un aspecto similar a lo que lanzamos el año pasado. Mientras otros le siguen, Horner afirma que el enfoque de Red Bull ha sido bastante agresivo en ciertas áreas en busca de nuevos desarrollos y que el coche tiene algunos detalles absolutamente exquisitos. Lo más llamativo, al menos para nosotros, son piezas que se parecen a partes del Mercedes del año anterior que el equipo de Brackley ya no lleva este año. Los cambios empiezan por la parte delantera, donde la punta del morro de Red Bull se cruza ahora con el segundo plano. Antes era más corta, creando un espacio para que el aire fluyera a través de ella hacia la sección central y la entrada hacia la parte inferior del piso. Hemos visto a otros como Ferrari avanzar en esa dirección para 2024, pero el morro del RB20, que tiene un panel que nos hace pensar que podría modificarse la semana que viene, ahora conecta con el plano principal y la punta es ancha y plana. Sin embargo, más atrás es donde las cosas se ponen más interesantes. Y si la mitad trasera del coche te resulta familiar, es porque la forma de la entrada del pontón es similar a la del concepto inicial de Mercedes de 2023, y hay grandes hombros al estilo Mercedes 2023 en la cubierta del motor. Hay un gran cambio en el diseño de los pontones. Casi todo el mundo ha incorporado la entrada estilo buzón que Red Bull llevó a extremos agresivos en su RB19, con la parte inferior de la toma extendida más hacia adelante. Ahora es la parte superior la que deja más expuesta en el RB20, creando una gran superficie bajo los retrovisores. Debajo se aprecia lo que parece ser una entrada alta y vertical, ahora delante del pontón, que es más delgada que antes, con un corte inferior aún mayor. El RB20 tiene grandes cañones que se extienden hacia atrás desde el halo a lo largo de la cubierta del motor, con lo que parece una estrecha sección hundida entre los hombros y la parte superior de la cubierta del motor detrás de la toma de aire. Curiosamente llega justo cuando Mercedes ha cambiado a un perfil más convencional de pontón y cubierta del motor, y el piloto Sergio Pérez probablemente lo resumió mejor cuando le preguntamos si le sorprendía que el coche pareciera tener elementos de diseño de Mercedes. Al responder, sí, un poco. Teniendo en cuenta que cosas como la entrada vertical del radiador y los abultados hombros de la cubierta del motor son muy Mercedes 2023, es posible que ver ese coche el año pasado desencadenara un pensamiento que llevó a Red Bull en la dirección de reubicar y reducir al máximo los radiadores y el embalaje asociado. ¿Pero está realmente inspirado en Mercedes? ¿O han sido los propios pensamientos de Red Bull que casualmente han creado algo parecido? Porque también hay algunas diferencias. Por ejemplo, una entrada vertical no es nada nuevo, solo raro en esta generación de coches. Y Red Bull ha mejorado el corte inferior del pontón de una forma que las fotos no hacen justicia. El alojamiento del radiador está bajo en el pontón, lo que probablemente explica por qué el borde exterior sobresale menos y tiene una forma más plana que el año anterior. Pero los pontones siguen cumpliendo una función aerodinámica, solo que parece que no albergan tanto como antes.
En cuanto a los cañones, podrían ser simplemente la ruta obvia del aire de refrigeración una vez que has hecho vertical la entrada del radiador. Pero a diferencia de lo que tenía Mercedes, los cañones de Red Bull se inclinan hacia abajo muy pronunciadamente en la parte trasera de la cubierta del motor, lo que podría ser oro en polvo aerodinámico para dirigir el flujo de aire hacia el difusor y el alerón trasero. Esos cañones también elevan la carrocería de la cubierta del motor en la parte trasera del coche y se combinan con la forma en que los pontones se inclinan hacia abajo para dejar mucho espacio al flujo de aire, que alimenta la parte trasera del piso y la zona del alerón trasero. Está claro que se ha trabajado mucho en el RB20 y sus cambios han sorprendido incluso a sus propios pilotos. Checo Pérez dijo que, dado el dominio del año pasado, no te imaginarías que cambiáramos tanto el concepto y lo calificó de realmente valiente. El campeón del mundo Max Verstappen dijo que vio por primera vez los dibujos del RB20 en la última carrera de 2023 y pensó, vaya, eso es muy diferente, pero lo calificó como un enfoque agresivo controlado y sobre el que el equipo no tiene dudas. Encaja con el hecho de que Red Bull vaya un paso por delante de los demás y descubra antes las limitaciones de los diseños existentes, para luego pasar a nuevas soluciones que sus rivales aún no se han dado cuenta que serán necesarias. Este coche parece haber movido el listón, todo el mundo estaba migrando hacia el antiguo Red Bull y ahora hay uno nuevo que parece algo más que una evolución y que impresionó a todo el mundo. Este coche podría hacer pensar a los equipos rivales que sus temores sobre el coche de Red Bull para 2024 estaban bien fundados. Red Bull ya era la referencia tras su dominante 2023. El jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo en la presentación de su equipo que tiene que ser realista respecto a vencer a un equipo que está bastante por delante. Además, el éxito de Red Bull en 2023 se produjo a pesar de minimizar el desarrollo de su RB19 a lo largo del año, y Andrea Stella de McLaren insiste en que eso significa que Red Bull seguirá disfrutando de ventaja, dada la atención que ha podido prestar al RB20. Las restricciones del límite de costes incumplidas por Red Bull en 2021 y la superioridad de su coche hicieron que Red Bull no viera la necesidad de producir un flujo constante de actualizaciones hasta 2023. Solo hubo dos cambios importantes en la carrocería, ambos en torno a la zona de la entrada del radiador y ambos se produjeron antes de las vacaciones de verano, en Azerbaiyán en abril y luego en Hungría en julio. Lo que quiere decir Stella es que el hecho de que no aparecieran actualizaciones masivas en el RB19 no significaba necesariamente que Red Bull no estuviera disfrutando de una época fructífera en el desarrollo del coche. El año pasado, Red Bull no se vio comprometida por su falta de liquidez o por limitaciones en la capacidad de producción, pero sí tuvo que considerar la limitación del límite de costes y las restricciones más fuertes en las pruebas aerodinámicas que cualquier otro equipo. Al ganar el Campeonato del Mundo en 2022, Red Bull tenía la asignación de túnel de viento y CFD más baja de cualquier equipo en 2023, y hasta octubre tenía una reducción de esa asignación debido a su penalización por romper el límite presupuestario en 2021. Así que cuando se vio gratamente sorprendido por lo grande que era su ventaja en la primera parte de 2023, Red Bull se dio cuenta de que podía desviar su tiempo y dinero a 2024. Aún así, permitió a Red Bull desarrollar sus conocimientos a lo largo de la temporada, incluso cuando la especificación del coche de 2023 permaneció bastante estática, y luego lanzar sus nuevas ideas en la especificación del lanzamiento del RB20. El jefe de McLaren, Zak Brown, teme que esto pueda dar lugar a una sorpresa desagradable para todos sus rivales en 2024. Red Bull presentó su nuevo coche en medio de la polémica que rodea al jefe del equipo Christian Horner, que hizo su primera aparición pública desde que la empresa matriz de Red Bull ordenó una investigación independiente sobre las acusaciones acerca de la conducta de Horner. Él ha negado las acusaciones y permanece en su puesto de director del equipo Red Bull Racing y consejero delegado mientras se lleva a cabo. Por eso estuvo en el evento y fue un portavoz activo. Se convirtió en el elefante en la sala, aunque se intentara hacer ver que todo seguía igual. Aunque el nuevo coche era un tema de conversación lo suficientemente importante como para evitar que la presencia de Horner fuera una distracción total, sigue siendo un tema importante. El proceso de investigación empezó hace más de una semana y es demasiado complejo como para apresurarlo solo para que coincida convenientemente con el calendario de la Fórmula 1. Por eso Horner estaba allí en la presentación hablando de la fenomenal historia de Red Bull y de cómo el futuro es muy brillante, incluso con esta saga en desarrollo en segundo plano.
Tuvo sesiones con los medios de comunicación y entrevistas televisivas en torno al lanzamiento con una pequeña trampa. Red Bull dijo que no se permitían preguntas sobre la investigación. No se trataba de una orden de silencio total, así que se pudieron deslizar algunas más generales sobre la situación, y Horner abordó el hecho de que se está llevando a cabo la investigación. Incluso admitió que inevitablemente ha habido alguna distracción, pero en general insistió en que todo ha transcurrido con normalidad. La saga de Horner significa que Red Bull se enfrenta a un reto potencialmente enorme. Nada de lo que ha ocurrido hasta ahora debería haber quitado el ojo a Red Bull de su RB20, pero cualquier grieta que empiece a surgir en los cimientos del equipo podría complicar las cosas. Las acusaciones y el hecho de que Red Bull se las esté tomando tan en serio han desatado especulaciones bastante descabelladas sobre si Horner sobrevivirá en su puesto, si se está produciendo una lucha de poder decisiva en el fondo y que incluso podría haber una ruptura con el bando de Verstappen. Vale la pena señalar que Max Verstappen y Horner restaron importancia a esto en la presentación. Horner dijo que lo único que centra la atención de todos es el coche y describió a Red Bull como muy unido y un solo equipo, incluyendo en ello a los accionistas. Verstappen incluso rechazó un intento de un responsable de prensa de Red Bull de acallar una pregunta sobre las especulaciones y dijo que su relación con Horner es como siempre. El lanzamiento demostró que es fácil decir que todo sigue igual para Red Bull, pero ¿será esa la realidad si esto se cierne sobre el equipo más allá de las pruebas y hasta el inicio de la temporada?